Vayan ahí al Salmo 119, Salmo 119. El día de hoy estaremos estudiando los versos del 113 al 120 de este Salmo 119. Salmo 119, versos del 113 al 120. Esta será la estrofa que estaremos estudiando el día de hoy, la estanza Samej. En esta estrofa vamos a poder descubrir por medio de la vida del salmista, escuchen bien, cómo podemos vivir en un mundo caído sin caídas. ¿Cómo es que podemos vivir en un mundo caído sin caídas? En otras palabras, ¿cómo podemos vivir en un mundo sin amar las cosas de este mundo, sino amar a Dios mientras Él nos presta vida en este su mundo? Y esto lo examinaremos como siempre, verso tras verso. Lo apreciaremos en la vida del salmista mientras él nos deja ver cómo es que un verdadero creyente toma decisión tras decisión en su vida mientras vive en este mundo caído y lo hace para la gloria de Dios. Hoy el salmista nos ilustra que para poder lograr esto debemos tomar decisiones en cada momento de nuestra vida. Y aquí está el bosquejo. Número 1, aborrecer y amar lo apropiado. Verso del 113. Debemos aborrecer y amar lo apropiado. Verso 113. Número 2, debemos ampararnos y apartarnos de lo adecuado. Ampararnos y apartarnos de lo adecuado. Versos 114 y 115. 3, debemos sustentarnos y sujetarnos de lo apto. Sustentarnos y sujetarnos de lo apto. Versos 116 y 117. Y cuarto y último, debemos analizar y aprender de lo atestiguado. Analizar y aprender de lo atestiguado. Versos 118, 119 y 120. Y no se preocupen si no lo anotaron, lo vamos a estar ahí recordando cada vez que avancemos en nuestro estudio. Pero antes de comenzar, leamos ahí la palabra de Dios. Vean ahí el verso 113. Verso 113 del Salmo 119. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Padre, gracias te damos en esta mañana porque podemos venir a ti en el nombre de Jesucristo. Él es nuestro mediador, Él es nuestro conciliador, Él es nuestro sacerdote, quien nos acerca a ti de manera definitiva. Gracias por su sangre, por su muerte y resurrección. Gracias por su justicia imputada a nuestro favor, porque por medio de Él podemos venir a ti, Señor, y disfrutar de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia, Señor. Bendito seas tú, oh Rey de reyes, Señor de señores, alto, poderoso, omnipotente, omnisciente. Eres digno de ser adorado, Señor, y hoy tus hijos venimos a postrarnos delante de ti, a humillarnos, Señor, para ofrecerte alabanza y adoración. En esta mañana, Señor, también venimos a rogarte que por favor nos concedas iluminación de tu espíritu para estudiar tu palabra, y que en esta mañana podamos observar a través de la vida del salmista cómo es que podemos vivir en este mundo caído sin caer en pecado, sino mantenernos en tu palabra y no desviarnos de tu palabra, recordando tus justos y potentes juicios en contra de aquel que caiga y apostate de la fe de manera definitiva. Que esto, Señor, nos permita amarte más y adorarte más, y abandonar con mayor decisión, Señor, cualquier práctica pecaminosa. Que esto nos alerte de desviarnos de tu palabra, Señor. Gracias te damos porque nos concedes
esta oportunidad de reunirnos aquí en este lugar. Y hoy nos acordamos de nuestro hermano Francisco Salazar. Oramos, Señor, por favor, que le concedas una pronta recuperación de su malestar en su cabeza, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, primer punto del bosquejo que encontramos ahí en el verso 113, donde aprendemos que para poder vivir en este mundo sin caídas debemos aborrecer y amar lo apropiado. En esta sección que comienza ahí en el verso 113, notamos que Dios por medio del salmista nos enseña con una variedad de términos, incluso en toda esta estrofa, mediante una variedad de términos, de expresiones, incluso de contrastes. El salmista nos enseña cómo es que podemos y debemos vivir en este mundo sin caídas. Con mucha urgencia, Dios a través del salmista nos deja ver desde el principio cuál es el mayor contraste que debemos afirmar en nuestra mente mientras vivimos aquí en este mundo. Vean el verso 113. Aborrecer a los hipócritas y amar la ley de Dios. Y en el verso 119 se nos enseña la razón, vean ahí, porque Dios elimina de la tierra a los malos. Por eso, añade, debemos perseverar en nuestro amor a los testimonios de Dios. Y además, verso 120, debemos hacerlo temiendo a Dios y temiendo la palabra de Dios, porque los juicios de Dios son potentes, hermanos, son reales. Y teniendo todo esto como plataforma, la Biblia nos edifica y nos enseña, por un lado, la relación de amor que tiene todo creyente con Dios y con la palabra de Dios. Todo creyente, verso 113, noten ahí, ama la ley de Dios. Todo hijo de Dios, verso 114, tiene su refugio en Dios y su escudo es Dios. En la palabra de Dios espera. Todo aquel que verdaderamente confía en Dios, verso 115, guarda los testimonios de Dios, los mandamientos de Dios. Es más, se sustenta y vivifica por medio de Dios, verso 116. Se sostiene y se regocija en los estatutos de Dios, 117. Pero además, 120, teme los juicios de Dios. Todo esto nos dice el salmista, pero también, por otro lado, nos enseña que existe una relación adversa. Escuchen bien, existe una relación adversa. Así como los hijos de Dios, los creyentes, aquellos que creen en el Dios verdadero, disfrutan de una relación de amor y de paz para con Dios. De la misma manera, es una gran realidad. Aquellos que rechazan a Dios sufren una relación adversa en contra de Dios. Y esto es notable. Verso 113. Los hipócritas son detestables. 115, los malvados son despreciados. Verso 118, los que se desvían son rechazados. Verso 119, los impíos son consumidos de la tierra. Una vida y un final que, por cierto, es eterno, pero también es muy triste. Leer esto, hermanos, escuchar esto, meditar en esta porción, en este pasaje, en esta estanza, recordarlo en todo momento nos ayuda nuevamente a vivir en este mundo caído sin amar las cosas de este mundo, sino vivir en este mundo caído amando a Dios en todo momento. Pero vean nuevamente ahí el contraste en el 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, pero amo tu ley. El autor nos dice lo que piensa y, hermanos, escuchen bien, por implicación, es algo que también Dios mismo piensa. Aborrece o siente un desagrado intenso hacia alguien muy en particular, vean ahí, hacia los hombres hipócritas, es decir, hacia las personas de doble ánimo, hacia las personas que, por decirlo de alguna manera, tienen un pie en la palabra de Dios y tienen otro pie fuera de la palabra de Dios. Hacia ellos el salmista nos dice, y nuevamente por implicación Dios mismo nos dice, piensa lo mismo que el salmista, porque el salmista simplemente está repitiendo
el sentimiento y el pensamiento de Dios en su vida, que los aborrecen. Y esto nos choca en nuestra mente, ¿no es cierto? Pensar y leer y ver este tipo de textos que se aborrecen a los hombres hipócritas e incluso que Dios mismo aborrece a los de doble ánimo. ¿Cómo es que un creyente puede decir esto? ¿Cómo es que Dios mismo tenga este pensamiento hacia estas personas? Nuevamente, cuando leemos este clase de textos, aquí en la Biblia tendemos a suavizar las palabras o incluso tratamos de defender a Dios cuando Dios no nos ha pedido que lo defendamos. Lo que debemos hacer no es cambiar el sentido de la palabra ni suavizar la palabra, sino más bien entender correctamente, adecuadamente y con precisión qué es lo que Dios nos está tratando de comunicar. El salmista nos dice muy claro que Él aborrece, y presten atención, no a una persona en particular con nombre y apellido, ¿verdad? Sino más bien en general a todos aquellos que son de doble ánimo, y esto es muy importante, porque con esto no tenemos licencia ahí para tener desagrado, ¿verdad?, hacia una persona en particular, un hombre o una mujer, aunque algunos quieran hacerlo, ¿verdad? Incluso aquí en el contexto de la iglesia, y si lo hacen pues deben arrepentirse. Pero el salmista nos dice que aborrece en general a las personas que son de doble ánimo. ¿Por qué dice eso? Hermanos, porque es lo que Dios mismo piensa de todos aquellos que son hipócritas, de todos aquellos que son de doble ánimo. Algunos ejemplos. Mateo 7:21. Jesús llama hacedores de maldad a todos los que le dicen Señor, Señor, pero que con sus hechos no reconocen su señorío, ¿no es cierto? Jesús les dice, apártense de mí, nunca los conocí. Aunque ustedes me digan, Señor, 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 en tu nombre hicimos esto y aquello, Jesús dice, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5:11 nos exhorta y nos dice a no juntarnos con ninguno que se diga hermano, pero que a la vez sea un fornicario, un avaro, un idólatra, un maldiciente, un borracho, un ladrón. Nuestro Señor en Apocalipsis 3:16 nos enseña que a Él, a los tibios, los vomitará de su boca, ¿no es cierto? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y porque Dios aborrece en general a los hipócritas, a los de doble ánimo, el salmista también los aborrece. Porque todo lo que Dios aborrece, sus hijos también aborrecen. El Salmo 97:10 nos dice, los que amáis a Yahweh, aborreced el mal. Es algo natural y normal entre los creyentes. Aborrecemos lo que Dios aborrece. De hecho, muy interesante, acá en el Salterio, el aborrecimiento hacia el pecado y hacia los que practican el pecado, escuchen bien, nos separa del camino de la iniquidad. Nuevamente, el aborrecimiento hacia el pecado y hacia los que practican el pecado, hermanos, nos separa del camino de la iniquidad. Escuchen y tomen nota, Salmo 26:5, dice el salmista, aborrecí la reunión de los malignos y por eso con los impíos nunca me senté. Salmo 101:3, aborrezco la obra de los que se desvían, por eso ninguno de ellos se acercará a mí. Y acá hay algo muy importante. Cuando aborrecemos el mal, hermanos, no perdamos de vista esto, cuando aborrecemos el mal, cuando aborrecemos el pecado, no es gracias a una simple emoción, a un simple sentimiento, no es en base a eso, sino es el resultado de una nueva vida. Es el resultado de un nuevo corazón y de una nueva mente que hemos recibido de parte de Dios. No es mayormente en base a un sentimiento, a una emoción, no es así. Cuando aborrecemos el pecado y el camino de pecadores, es gracias a la nueva vida en Cristo.
a esa nueva vida en Cristo que disfrutamos y que en la práctica nos lleva a alinearnos a Dios, alinearnos a la palabra de Dios. Y lo mismo sucede con lo que amamos, porque amamos lo que Dios ama. Vean nuevamente el contraste ahí en el 113. Por un lado dice, aborrezco a los hombres hipócritas, pero por otro lado, amo tu ley, amo tu Torah, dice el salmista, amo tu palabra. Es como si dijera, amo con el sentido de escoger tu ley, de escogerla para atesorarla en mi mente, en todo mi ser, para saturarme con ella y en eso deleitarme. Y una vez más, esto no es producto de un subjetivo sentimiento, de una subjetiva emoción, no es así. Nuevamente es el resultado de la intervención divina de nuestro amado Señor, de nuestro amado Salvador. Es el resultado de su obra en nosotros. Los creyentes en el antiguo pacto oraban a Dios y dependían de Dios, rogaban porque sabían que iban a recibir de Dios, Primero de Reyes 8:58, que Yahweh inclinara sus corazones hacia Él, para que anduvieran en sus caminos y para que guardaran sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos. A los creyentes del nuevo pacto, nosotros, su iglesia, se nos ha dado nueva vida en Cristo, ¿no es cierto? Segunda de Corintios 5:17 nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Dios, como el perfecto cirujano, el perfecto cardiólogo espiritual, nos ha dado un corazón nuevo. Ha hecho una cirugía precisa en nuestra vida y nos ha dado el corazón que necesitábamos. Ha quitado el de piedra que nos estorbaba en nuestra relación con Él y ha puesto un corazón nuevo en nosotros para ahora amarle y obedecerle. Deuteronomio capítulo 30, verso 6 nos dice que Yahweh personalmente, Él circuncida nuestro corazón para amarle con todo el corazón y con toda el alma. Ezequiel 36:26 nos dice que Él, nuestro amado Dios, nuestro precioso Salvador, Él de manera personal quita nuestro corazón de piedra y pone el corazón nuevo de carne junto con su espíritu para que andemos en sus estatutos y los guardemos. Ahora, todo esto doctrinalmente es muy bello, ¿verdad? Lo leemos, lo entendemos y uy, qué lindo. Pero ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se ve eso en la vida diaria? ¿Debo esperarme hasta sentir un aborrecimiento por cierto pecado para rechazarlo? ¿Qué piensan? ¿Debo esperarme hasta sentir más amor y más gozo en la palabra de Dios para entonces ir todos los días y meditar en la palabra de Dios? ¿Será esta la práctica que debemos buscar, en la que debemos pensar y entonces actuar? No, hermanos, sino es a la luz de la realidad de la obra que Dios hizo en nosotros, que entonces nosotros debemos estar constantemente, aunque no lo deseemos a veces porque nuestro corazón nos engaña, debemos estar constantemente aborreciendo el pecado, abandonando cualquier práctica pecaminosa, corrigiéndonos nuestro camino de cualquier desviación. Debemos estar continuamente, aunque no deseemos todos los días, porque si somos honestos, no deseamos todos los días leer la palabra de Dios. No es así. Pero aunque no lo deseemos, debemos ir y correr a leer la palabra de Dios, tener comunión con Dios. Aunque no sienta suficiente amor por este libro, nuevamente, las decisiones que tomamos no son en base a subjetivas emociones, sino en base a la realidad de la obra que Dios ha hecho en la vida de sus hijos. Yo debo correr todos los días a meditar y practicar la palabra de Dios. Pedro nos dice en 1 de Pedro 2 del 1 al 3 que yo debo comer como niño recién nacido la leche espiritual. Y debo comerla mientras al mismo tiempo estoy rechazando el pecado. Haciendo esto, hermanos, haciendo esto,
entonces Dios refrescará mi espíritu. Dios me hará deleitarme en su palabra. Dios refrescará mi vida porque mi alma, realmente mi espíritu, mi interior está como ese ciervo como que brama por las corrientes de las aguas, está clamando por el alimento espiritual. Aunque mi corazón engañoso me haga ver el pecado como algo apetecible o agradable, debo aborrecerlo y rechazarlo, aunque mi corazón engañoso me haga verlo como algo lindo. Debo abandonarlo y abrazar la palabra de Dios, amar la ley de Dios. Este contraste de aborrecer el pecado, el camino de pecadores, la práctica de pecado que hacen pecadores y amar la ley de Dios, nos ayuda, hermanos, a vivir en este mundo, no amando el mundo, sino amando a Dios. Eso es parte de la argumentación que hace el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 2, cuando ahí nos enseña el apóstol Juan, de manera resumida, a que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Verso 15 de ese capítulo 2 de Primera de Juan, porque los que aman el mundo, él continúa desarrollando su argumentación, los que aman el mundo son aquellos que, dice Juan, salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, porque no permanecieron con nosotros. Tenían un pie aquí, otro pie allá, ¿verdad? Decían algo, pero con sus vidas se observaba otra cosa. Y el apóstol continúa y en el verso 24 nos dice que nosotros debemos permanecer en lo que hemos oído, en lo que hemos escuchado desde el principio. Nuevamente, debemos escuchar, recordar lo que oímos desde el principio, recordarnos el evangelio, la obra de Cristo en la cruz, su sangre. Debemos recordarnos eso para entonces no estar amando al mundo. Uno ama y practica, obedece a quien realmente ama, a quien realmente conoce. Cuando no conocemos a alguien, muy difícilmente le amamos, muy difícilmente creemos en él, confiamos en él. Y tendemos a ser muy olvidadizos. No es que acá nosotros, los hijos de Dios, no conozcamos la palabra de Dios, aunque somos exhortados muchas veces a incrementar nuestro conocimiento de Dios, ¿no es cierto? El apóstol Pablo ora muchas veces por eso. Pero el punto es que somos olvidadizos y tenemos esa tendencia a amar el pecado y con nuestros hechos aborrecer el consejo de Dios. Pero esto no debe ser así. Debemos ver al salmista y tomarlo como ejemplo. 113, aborrecer el pecado con el sentido de estar rechazándolo constantemente y amando la ley de Dios diariamente, aunque no quiera a veces leer la Biblia, ir y correr ahí. Pero sigamos avanzando y veamos ahora el segundo punto. ¿Cómo es que debemos vivir en este mundo sin caídas? El salmista nos va a decir en los versos 114 y 115 que debemos ampararnos y apartarnos de lo adecuado. Vean ahí 114 y 115. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Qué determinación tan firme tenía este hombre, ¿no? Vean nuevamente ahí cómo les dice a los malignos: apártense de mí, porque yo he decidido algo. He tomado una determinación en mi vida. Voy a guardar, voy a practicar la palabra de Dios. Él es mi escondedero, Él es mi escudo. En su palabra he esperado. Y la razón del por qué puede ser tan contundente y firme en sus declaraciones es porque, verso 113, ama la ley de Dios. Ama la ley de Dios, ama a Dios, ama a Dios. Ama a Dios porque lo ha conocido a través de su ley. Ama a Dios porque ha conocido el carácter de Dios, porque lo tiene presente en su corazón.
Aunque haya inestabilidad en este mundo, hermanos, lo sabemos, podemos refugiarnos en aquel que tiene el poder y la capacidad para mantener nuestro barco a salvo en este mundo. Aunque nos enfrentamos, digamos, a los peores tsunamis espirituales en nuestra vida. Porque Él, noten ahí nuevamente, Él es, verso 114, Él es nuestro escondedero. A Él podemos correr, hermanos, porque Él es nuestro escondite. Qué impresionante refugio tenemos en Él. Él nos protege en contra de todo y de todos. ¿Quién podrá enfrentarse a un Dios omnipotente? Él puede refugiarnos y protegernos contra cualquier peligro espiritual, contra cualquier prueba, contra cualquier tentación, contra cualquier ataque, por muy feroz que sea de Satanás. Él puede refugiarnos y nos protege. Por eso debemos ir y correr a Él, que Él es nuestro escondedero. Él es nuestro escondedero. Esto debe animarnos a ver que Dios está listo para ser nuestro refugio. Él está listo para protegernos y cuidarnos en todo momento. Y si debemos hacer algo acá, en este mundo caído, para vivir sin caídas, sin tropiezos, en este mundo que está en una guerra espiritual feroz, hermanos, sin cuartel, por decirlo de alguna manera. Si podemos sostenernos aquí en este mundo sin caída, es porque podemos ir a Él como nuestro refugio. Podemos ir y correr a Él y saber que Él nos sostiene. El salmista en el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué lindo, ¿verdad? Y añade ahí en el verso 7 de ese mismo Salmo 46: nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 62:7: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca y mi refugio. Proverbios 14:26: en el temor de Yahweh está la fuerte confianza. Proverbios 18:10: torre fuerte es el nombre de Yahweh, a Él correrá el justo y será levantado. El apóstol Pedro en su primer carta nos dice ahí en el verso 1, capítulo 1, verso 5, nos dice que somos, hermanos, escuchen bien, somos guardados, somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Esa es la seguridad que tenemos. Gozamos de la más grande y potente protección que cualquier persona puede disfrutar aquí en la tierra. Porque somos protegidos, hermanos, no por un ejército, por muy potente que sea. Somos protegidos no por un búnker antinuclear, por muy preciso que sea. Porque todo eso es una protección humana. Somos protegidos por aquel que creó a los humanos, por aquel que creó el mundo y sostiene su mundo. Somos creados, somos sustentados por el Creador, por el sustentador de todas las cosas. Con ese entendimiento es que el salmista añade ahí en el verso 115: apártense de mí, malignos. Apártense de mí, malignos. Es decir, aléjense de mí. Quítense de mí, practicantes de maldad. ¿Por qué? Vean la razón. Porque yo he decidido guardar, yo he decidido practicar los mandamientos de mi Dios. Yo he decidido algo, no practicar la maldad, sino practicar los mandamientos de Dios. No practicar la filosofía humana, sino practicar la palabra de Dios. No practicar lo que mi corazón engañoso me dicta, sino practicar lo que sale de la boca de Dios. Es como si dijera el salmista: háganse a un lado, pecadores, retírense con sus voces de mi entorno, con sus ideas, con sus ilusiones, porque mi intención es vivir
en obediencia a la palabra de Dios para agradar a mi Dios y no para agradarlos a ustedes. Y el salmista no nos está tratando de comunicar la idea de que nos convirtamos ahí de monjes locos, ¿verdad? Como sucedía en la antigüedad, que se iban ahí a las montañas, al cerro y, uy, no, pues así voy a encontrar la piedad. Y como quizá algún despistado piense, hoy ahí mejor es vivir encerrado en el cuarto para no ser expuesto al pecado. El salmista no quiere que pensemos en eso, sino más bien somos llamados a vivir en este mundo de tal manera que nada ni nadie, ninguna circunstancia o relación, ninguna prueba o amenaza se interponga en nuestro camino de obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que nos comunica el salmista. Y aunque esto es una determinación que a veces nos confronta, ¿verdad? Vemos y uy, este tipo pues sí era alguien bien piadoso, ¿verdad? Era alguien muy firme y sí, era una persona que tenía unas convicciones muy fuertes en su corazón y en su mente. Pero si tiene este pensamiento, si tiene esta decisión, si ha tomado esta idea fuertemente en su cabeza, no es porque dependa de sus fuerzas, sino porque, tercer punto del bosquejo, se sustenta y se sujeta en el apto. Versos 116 y 117. Es dependiente no de él, no de sus fuerzas, aunque puede afirmar cosas, puede tener convicciones muy firmes. En últimas, depende de alguien, se sostiene de algo. Vean ahí sus Biblias, versículos 116 y 117. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Así como el salmista, también nosotros, hermanos, necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de la intervención de Dios continuamente, diariamente. Necesitamos estar orando, suplicando, rogando a Dios su intervención en a nuestra vida, su ayuda, su socorro hacia nosotros mientras estamos aquí en esta tierra. Debemos de suplicar por su gracia para así perseverar en obediencia y así también vencer cualquier tentación, cualquier prueba, sabiendo recordando que Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 10:13, Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida, y hay un propósito. ¿Alguien lo recuerda? Para que podamos resistir. Para que podamos resistir. Él nos asiste en medio de la prueba. Quizás no nos saca, ¿verdad? Quizás estemos ahí por un tiempo, pero Él nos dará la salida por medio de su palabra para sostenernos ahí y soportar ahí en esos momentos, cuando estemos pasando por pruebas, tentaciones, tribulaciones, cuando vengan voces a tratar de desviarnos, estar ahí sostenidos en la palabra de Dios. Hermanos, sin la ayuda de Dios no podemos vivir en este mundo caído. Sin la ayuda de Dios no podemos vencer a Satanás, que es más potente que tú y que yo. Sin la ayuda de Dios no podemos refrenar nuestra carne. Sin la intervención de Dios no podemos caminar para amarle y obedecerle. Por eso debemos orar y suplicarle como el salmista: susténtame conforme a tu palabra. Susténtame conforme a tu palabra. Verso 117, sosténme y seré salvo. Porque Él, hermanos, Isaías 40:29, da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas le aumenta el vigor. Al que Dios sostiene, también Dios vivifica. Vean ahí
susténtame conforme a tu palabra y viviré. Al que Dios sostiene, también vivifica. Al que Dios sostiene, cuando está casi como muerto espiritualmente, al estar ahí atribulado, Dios le levanta la cabeza. Al que Dios apoya, también lo salva de cualquier peligro. Porque cuando estamos a punto de caer y acudimos a Él, Él viene a nuestro rescate. Él viene y nos sostiene. Él viene y acude a nuestro favor, porque ese es el carácter de nuestro Dios. Ese es nuestro Padre amoroso, que nos ve en peligro y clamamos a Él: ayúdame, por favor, socórreme. Y Él pronto va y nos atiende nuestra oración. Nuestro amado Señor, hermanos, no nos decepciona, sino vindica nuestra esperanza en Él, porque Él es fiel y no miente, y responde a nuestra oración y nos sustenta. Por eso dice el salmista: susténtame conforme a tu palabra, conforme a lo que tú has prometido, que porque tú eres fiel y no mientes, y viviré, y yo no quedaré avergonzado, porque sé que tú eres fiel y vas a responder mi oración. Nuevamente, quizá no responda como nosotros queremos que responda, ¿verdad? Porque a veces queremos que rápido salgamos de cualquier momento no tan agradable de nuestras vidas. Pero quizá ahí nos deje por algunos días, meses, años, incluso toda la vida, sufriendo con algunas cosas, con algunas persecuciones, algunos problemas. Pero ahí Dios nos sostendrá. Ahí Él estará con nosotros. Ahí Él nos hará en medio de esos momentos tristes, de esos momentos de angustia. Él levantará nuestra cabeza. Ahí en esos momentos Él nos salvará de caer, de desviarnos. Ahí en esos momentos Él, verso 117, nos hará regocijarnos, hermanos, en sus estatutos. Nos hará gozarnos en Él. Aún cuando estemos tristes, aún cuando estemos angustiados, aún cuando estemos en debilidad, si nosotros acudimos a Él y le pedimos que nos sostenga, en esos momentos Él nos sostendrá y Él nos hará deleitarnos en su palabra, nos hará gozarnos en Él, porque Él es fiel, Él es fiel, y eso hace para con los suyos, nos sostendrá delicadamente. Por eso, en lugar de quedar avergonzados a causa de lo que esperamos, de la respuesta de Él a nuestras oraciones, en lugar de quedar avergonzados, todo lo contrario, seremos vindicados, recibiremos gozo al estar acudiendo a sus estatutos y observando en nuestra vida cómo nos sostiene, cómo nos cuida, cómo nos protege, porque Él es fiel, Él es fiel. Hermanos, escuchen bien, nunca jamás la obediencia a la palabra de Dios nos dejará con un sabor amargo. Nuevamente, nunca la obediencia a la palabra de Dios, ahí en esos momentos de adversidad, nos dejará con un sabor amargo, con una insatisfacción espiritual, a pesar de que Dios no nos saque de ahí de los problemas. Más bien, sus dichos, estos recordatorios, este carácter de Dios, recordándolo en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, nos hará gozarnos, deleitarnos en Él. La insatisfacción espiritual, el sabor amargo es lo que deja la desobediencia a Dios, no la obediencia a Dios. La obediencia a Dios trae un gozo constante. David lo dice de esta manera en el Salmo 138, versos del 4 al 8, lindísimo este pasaje. Escuchen: te alabarán, oh Yahweh, todos los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Yahweh, porque la gloria de Yahweh es grande, porque Yahweh es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y añade David:
Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, tú extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Yahweh cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, tu amor leal, oh Yahweh, es para siempre. Pero vean ahora la necesidad que tenemos de observar y aprender lo que Dios hace en contra de los impíos. Cuarto punto del bosquejo, que nos ayuda a vivir en este mundo sin caídas, que nos ayuda a vivir nuevamente en este mundo sin estar amando al mundo. Vean ahí el verso 118. Hollaste o repudiaste a todos los que se desvían de tus estatutos. Y vean la razón, porque su astucia o su engaño es una total falsedad o es una total inutilidad. Dios, hermanos, ha considerado y Dios sigue considerando a todos aquellos que se desvían de su palabra como personas repudiadas de su trono de gracia, como personas que Él rechaza. Y esto es muy triste, esto es muy triste, porque acá lo que se está describiendo, escuchen bien, presten atención por favor, acá lo que el salmista está describiendo son a personas que conocen la palabra de Dios, no que la desconocen, sino que conocen la palabra de Dios, pero que voluntariamente y que conscientemente, deliberadamente, se apartan del consejo de Dios. Y lo hacen porque desean cumplir sus caprichos, desean cumplir su voluntad. Vean nuevamente el 118. Debemos de aprender esto, hermanos. Hollaste, repudiaste a los que, vean, se desvían. Estaban ahí, ¿no es cierto? Conocían, pero se desvían de sus estatutos porque su engaño, su astucia es una falsedad, inutilidad. Estos que se desvían y que conocen la palabra de Dios saben que están equivocados, lo saben muy bien y debemos de tener cuidado porque nosotros sabemos la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos y podemos situarnos ahí en encontrarnos desviados. Hay un peligro constante en nuestras vidas. Pero estos que conocen la palabra de Dios y que se desvían, saben que están equivocados, lo saben muy bien, lo saben muy bien, porque conocen el consejo de Dios y ellos han decidido desviarse, han decidido tomar sus decisiones, abandonar el consejo de Dios. Y aunque saben que están equivocados y que su engaño los lleva a un camino de perdición, de todas maneras, de manera nuevamente voluntaria y deliberada, están ahí, yendo en contra de la palabra de Dios, desviándose del consejo de Dios. Y Dios dice que los repudia. Dios dice que los rechaza. No porque Él ha querido rechazarlos de un inicio, sino porque ellos le han rechazado. Este rechazo de Dios, hermanos, es peor que cualquier otro rechazo que se pueda experimentar de cualquier otra persona, empresa, gobierno, familia, que cualquier ser humano pueda experimentar. Escuchen bien, por favor, es preferible ser repudiado por las personas. Es mejor ser rechazado por las personas a causa de terminar relaciones pecaminosas o a causa de dejar falsas religiones o incluso doctrinas erradas. Es mejor ser repudiado por las personas que en últimas encontrarnos rechazados por Dios. Esto debe alertar tu corazón.
esto a ti que estás desviado y sabes que estás desviado. Debe hacerte regresar a la palabra de Dios. Y el salmista nos deja ver el resultado final que tendrán los que se desvían. Vean el 119, como escorias o basura hiciste consumir. Como escorias o basura hiciste consumir o eliminar a todos los impíos de la tierra. Y luego añade algo muy especial. Por tanto, yo he amado tus testimonios, ¿verdad? Uy, claro. Hay un temor, un terror en el salmista. Véanlo ahí. Por esto, porque yo sé que tú en últimas vas a consumir a todos los impíos de la tierra. Por esto yo siento terror y amo tus mandamientos. Te amo a ti. Sí, amamos a Dios porque Él nos ha amado primero, y recordar el amor de Dios inmerecido, su gracia y misericordia, esto nos lleva a responder en amor a Dios, ¿verdad? Pero también ver sus juicios debe traer un terror a nuestras vidas, hermanos, porque esto es verdad, esto es real, este es nuestro Dios, es el carácter de nuestro Dios, es algo que va a suceder, sí o sí, hacia todos aquellos pecadores de la tierra. Así como el platero pule la plata y remueve cualquier imperfección del diamante que está ahí puliendo y lo arroja a la basura, de la misma manera nuestro amado Dios, que es tardo para la ira y grande en misericordia, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero que Él mismo no tendrá por inocente al culpable. En últimas, nuestro Dios amoroso, pero con su justa ira, a todos los que se desvían por completo, a todos los que en forma definitiva abandonan su consejo, los harán sufrir un corte, digamos, definitivo de la morada celestial. Serán cortados no solo de esta tierra que está afectada por el pecado, sino serán cortados y eliminados. No disfrutarán de los cielos nuevos y la tierra nueva. Serán arrancados de ahí y serán enviados al lago de fuego. Y este entendimiento, vean lo que ocasiona en el salmista, verso 119. Por tanto, o debido a esto, yo he amado tus testimonios. Y continúa diciendo, 120, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Claro, porque es verdad, es una verdad. Es una descripción tan gráfica y terrorífica. Caed en manos del Dios vivo, el Dios omnipotente, para recibir su juicio por haberlo despreciado. Pedro nos dice algo muy especial. Vayan ahí a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Primera de Pedro 1:17 dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, a la luz de eso, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo y recordando algo muy importante, hermanos. Vean ahí, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino ¿cómo? Con la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, si fuimos salvos de la ira de Dios, de este final que les espera a los impíos, no fue gracias a, como lo hemos dicho en varias ocasiones, gracias a que Dios es como un abuelito que pasa los pecados simplemente. No, porque Él descargó su ira sobre nuestro perfecto sustituto. Y nosotros, al creer en Él y mantenernos creyendo en Él hasta el fin de nuestros días, entonces por eso
es que nosotros podemos invocar a Dios como nuestro Padre, no nada más como el Creador, como aquel que hizo todas las cosas, sino llamarle papá. Tú eres mi Padre, tú eres mi Padre. Y puedo saber que es una realidad, porque tú enviaste a tu Hijo como mi sustituto y con su sangre pagar por mi pecado. Con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación. De manera muy interesante, terminando ya con esta estrofa tan linda, ¿verdad? De muchos contrastes que vemos. De manera muy interesante, Dios, por medio del salmista, abre esta estrofa, ahí con el verso 113, haciendo un contraste, vean, nuevamente, de aborrecimiento hacia los hipócritas y de amor a la ley de Dios. Pero cierra en los versos 119 y 120 con una, digamos, coalición o con una asociación entre el amor a los testimonios de Dios y el temor al juicio de Dios. Y esto nos ayuda a vivir en este mundo, no amando a este mundo. Esto nos ayuda a vivir en este mundo, no buscando la gloria de este mundo. Esto nos ayuda a vivir en este mundo sin atender a los deseos de la carne, sin hacer caso a los deseos de los ojos, sin buscar la vanagloria de la vida, sino buscar a Dios. El salmista nos ha ayudado que debemos aprender y recordar en todo momento, mientras estamos aquí en esta tierra, constantemente, porque somos olvidadizos. Debemos recordar constantemente, diariamente, que debemos aborrecer lo indicado y amar lo adecuado. Verso 113. Debemos ampararnos en el indicado y apartarnos de lo que Dios ordena. Versos 114 y 115. Debemos sustentarnos y sujetarnos de aquel que es el soberano. Versos 116 y 117. Y debemos de aprender del juicio divino que Dios dará hacia los que se han apartado, hacia los impíos, hacia los que se han desviado. Versos del 118 al 120. Nuevamente todo esto, hermanos, conocerlo, recordarlo, traerlo a nuestra memoria constantemente nos va a ayudar a vivir en este mundo sin amar este mundo, sino amar a Dios, mantenernos ahí sin desviarnos, soportar cualquier tentación, cualquier prueba, cualquier angustia, al recordar que Dios nos sostiene, que Él es nuestro escudo, Él es nuestro amoroso protector, Él es nuestro refugio. Debemos de no desviarnos del consejo de Dios, porque hay un peligro, desviarnos y entonces en últimas encontrarnos con su disciplina o juicio final. Debemos amar la palabra de Dios, aunque eso no implique necesariamente un sentimiento, una emoción, nuevamente porque muchas veces no vamos a querer leer la palabra de Dios, no vamos a querer perdonar a las personas. Pero la obediencia a Dios no depende de un sentimiento, no depende de una emoción, sino es en base a la realidad. Actuamos en base a la realidad de la obra divina que ha hecho Él en nuestras vidas, a ese cambio en el corazón. Y quizá alguien se pregunte, oye, en la vida práctica, ¿cómo hago eso? ¿Verdad? ¿Cómo hago? Porque hay una lucha. Pues de eso se trata. Si eres un hijo o una hija de Dios, hay una lucha y siempre la va a haber. Si no eres un hijo o una hija de Dios, realmente recuerda ese tiempo, no buscabas a Dios, no le amabas, no había una convicción de pecado, pero ahora sí lo hay una lucha constante. Hay un deseo por amar a Dios y estar ahí orando y leyendo su palabra, pero al mismo tiempo hay algo en tu corazón y en tu mente que te desvía de esos momentos, que te aparta de esos lugares, de esos tiempos. Hay una lucha constante, es una guerra.
Y somos llamados no a atender a nuestras emociones, sino a actuar en base a la realidad de la obra divina de Dios en nuestro corazón. Sí, es una realidad, Dios ha cambiado nuestros afectos, ¿verdad? Debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que Él ha cambiado nuestros afectos. Él pone el querer como el hacer. Pero en últimas, ese sentimiento no es el que nos mueve, sino la comprensión de la obra de Dios en nuestras vidas, lo que nos debe de llevar a aborrecer el pecado y aborrecer el consejo de los de doble ánimo y amar la palabra de Dios, atesorarla y correr ahí para leerla y ser guiados en todo momento por ella. Si hacemos eso, si oramos a Dios, Él nos sostendrá. Nada podrá movernos. Aunque a veces caigamos, podremos venir a Él en arrepentimiento y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él desea que participemos de su santidad, dice el autor de Hebreos ahí en Hebreos 12. Por eso, si tú eres un hijo, una hija de Dios, que pues estás un poquito ahí medio chueco, caminando medio cojo, ¿verdad? Estás yendo un camino diferente. Dios, como amoroso Padre, está dispuesto a disciplinarte porque Él desea que participemos de su santidad. Es mi oración que esta estrofa sea un anhelo en nuestros corazones, hermanos, realmente, que sea un deseo en nuestras vidas y que la practiquemos y la enseñemos a nuestros hijos, ¿verdad? Oremos para terminar.